el tema de de los ingresos de la mina, obviamente tendrá un antes y un después de la forma de los recursos que tendrá a disposición el Estado. Sobre eso vamos a hablar con nuestro viceministro de Finanzas, Jorge Almengor. Bienvenido a Next Noticias. Buenos días. Buenos días, Fernando. Espero buenos días a todos los panameños. Bueno, ¿cómo será? Porque ya la compañía dio por válida el contrato. Quiere decir que esos ingresos deben estar entrando al gobierno. Jorge, Sí, correcto. ¿me Mira, escucha? Sí. Fernando, el tema de los ingresos, lo interesante, y creo que hay que tomar en cuenta algo que se ha mencionado, creo que hasta la sociedad. Sin embargo, es importante recordárselo a la ciudadanía. Nosotros hemos mejorado significativamente en al menos 10 veces lo que se recibía en cuanto al contrato de la mina, tanto por regalías, así como también en impuestos que ahora serán pagados, que antes no se pagaban. Y pues esto representa un monto mínimo de 375 millones de balboas anuales. Eso se segrega en diferentes usos de esos recursos. El principal, el 50% de ellos, se va a destinar año a año al programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja del Seguro Social, que necesita tantos recursos para su sostenibilidad. Adicionalmente, hay un porcentaje de aproximadamente 25% que va a ir orientado a realizar inversiones públicas para el desarrollo social de las diferentes comunidades aledañas al sector de la mina, que ya han recibido obviamente beneficios directos e indirectos de manera tangible, Sí. toda vez de que ha habido una importante inversión de responsabilidad social en esas áreas. Por otro lado, que creo que no es menos importante, debemos considerar un aspecto que el presidente resalta mucho, que es el 20% de estos recursos se va a destinar a que todos los panameños, que hay por lo menos unos 120.000 panameños a nivel nacional, que reciben jubilaciones menores a 350 balboas mensuales, puedan equipararse para recibir ese monto mínimo de jubilación todos los meses. Así que sería ese 20% destinado a ellos, y un monto importante de 5% de estos recursos anuales, que prácticamente son casi 20, alrededor de 20 millones de balboas, se va a destinar a el establecimiento, la organización y la operación de un nuevo instituto para el perfeccionamiento del docente, por lo cual obviamente a mí me resalta obviamente una duda importante, y es que ahora la participación del sector educativo en estas manifestaciones pareciera que no están tomando en cuenta que estamos cada vez más brindándole los recursos que ellos nos han solicitado para poder darle una mayor y mejor capacidad, obviamente, para que puedan transferirla a una mejor educación a nuestra niñez. Yo creo que de manera importante vale la pena mencionar de que estos 375 millones son mínimos. Se espera que en algunos años, obviamente, por la estimación del valor de las materias primas, esto pueda sobrepasar incluso la barrera de los 400 millones de balboas, y pues obviamente todo eso será destinado al Tesoro Nacional y a utilizarse en el uso más eficiente de esos recursos para beneficio de todos los panameños a nivel nacional. Ok, esto obviamente debe tener un impacto inmediato. Es decir, ¿cuál ha sido por ejemplo, la recepción de bonos panameños, por ejemplo, a mediano plazo, que habían puesto un poco nerviosos con esa perspectiva negativa? Ahora que tanto Minera como el gobierno, con este discurso de ayer, dan por válido el contrato y dan por válido que ya está en vigencia. Sí. Mira, lo primero es, como tú bien lo mencionas, el contrato ya es ley de la República, fue sancionado la semana pasada, luego de pasar por todos los procesos de aprobación, inclusive entrar y salir de la Asamblea Nacional, haber tenido un debate nacional amplio, ya por más de año y medio prácticamente, refrendado por la Contraloría General de la República y ya obviamente sancionado en ley de la República por el presidente de la República el pasado viernes. Entonces, ya todas las cláusulas de contrato son efectivas, con lo cual ya nosotros podemos tomar como válido no solamente el ingreso que se menciona de los años previos, que sería lo que concluye el año 2021, en algunos días de diciembre del 2021, producto de la declaratoria de inconstitucionalidad ya promulgada, sino también el año 2022, y eso representa un monto de 395 millones iniciales. Adicionalmente, este año 2023 ya ellos están obligados a cumplir con el nuevo esquema económico y tributario que establece el propio contrato, con lo cual esperaríamos que por lo menos recibamos otros 375 millones de dólares en este año,
Esto por contrato debe hacerse efectivo dentro de los primeros 30 días calendario una vez que se promulgara el mismo. Así que, como bien lo mencionó el presidente, ya lo más probable es que hacia la fecha del 20 de noviembre nosotros podamos ir haciendo uso de esos recursos para beneficio de los diferentes áreas de apoyo, incluyendo los jubilados que reciben menos de $350 en sus pensiones y jubilaciones. Ahora, tomando en cuenta lo que tú mencionas, tú te puedes recordar que han habido amplias discusiones con respecto a los reportes de agencias calificadoras internacionales, por ejemplo, el más reciente, que hablaba de que uno de los riesgos latentes en la posibilidad de la sostenibilidad de las finanzas públicas era que se pudiera lograr de manera positiva y efectiva la aprobación del contrato de la mina, pero no por el contrato en sí ni por el proveedor o el contratista concesionario, sino porque el esquema de recursos que representa el mismo en 20 años, más posibles 20 años de prórroga adicionales, Sí. le da una inyección de capital importantísima a las finanzas públicas, que no solamente obviamente benefician el cumplimiento de los déficits fiscales a nivel año a año, sino que también permiten que esta y futuras administraciones cuenten con más recursos para poder ir supliendo las necesidades de la ciudadanía en general. Entonces creo que eso hay que verlo desde la perspectiva de, digamos que una inyección positiva, porque el solo hecho de aprobar un proyecto que te brinde al menos 375 millones de balúas anuales como recursos inmediatos y que es sostenible en el tiempo, es prácticamente como si nosotros hubiéramos hecho una reforma fiscal sin tener que afectar realmente a través de tributos a la ciudadanía panameña. Con lo cual, esto definitivamente es un aliciente importante. Nosotros no contábamos con esos recursos en el presupuesto general del Estado del 2023 para poder cumplir con los límites de la ley de responsabilidad social fiscal, que establecen un déficit máximo de 3%, pero definitivamente nos van a apoyar a que sigamos por esa ruta de consolidación fiscal y de darle mayor credibilidad a nivel internacional, a la comunidad internacional de inversionistas, con respecto a los papeles panameños, sobre todo, pero también con respecto a la forma de administración pública que debe trascender en el tiempo, porque no es una decisión solamente de esta administración, sino que todas las siguientes deberían continuar por esa senda, eso sí, haciendo la salvedad de que tenemos que ser mucho más eficaces y eficientes con el uso de los recursos públicos. Bueno, lo cierto es que ya es ley de la República. Ambas partes han dicho que esto es así. ¿Y cuál es la opinión de ustedes referente a las protestas que se están dando? Mira, es importante mencionar que el presidente siempre ha sido una persona de diálogo, lo ha demostrado durante los últimos 4 años y medio que tiene en su administración prácticamente, y siempre nos ha promovido o nos ha propulsado a nosotros como su equipo de gobierno a mantener un diálogo abierto y franco con los diferentes sectores y fuerzas vivas de la sociedad en general. Obviamente, en este caso en particular, se están dando situaciones. Por ejemplo, ahora yo estoy llegando aquí a una dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas que fue vandalizada la noche anterior y que lamentablemente eso empaña mucho de las discusiones públicas que se están dando y manifestaciones que pueden ser a favor o en contra de la situación de la minería en general y todo ello. Sin embargo, yo creo que sí es importante identificar realmente eh, grupos representativos, mantener conversaciones abiertas, pero las conversaciones tienen que ser dentro del plano racional y razonable. No podemos polarizar o permitir que se polarice la situación, porque al final del camino la administración pública y nosotros como funcionarios tenemos la responsabilidad de hacer lo que la ley nos permite, la ley nos mandata. Y ese aspecto y esa característica fue lo que utilizó el presidente de la República en tomar la decisión de sentarse a regular una actividad que no tenía un contrato, que obviamente le podía brindar mucho más recursos y beneficios al país. Y pues nosotros creemos que responsablemente este contrato logra muchos de esos objetivos. Que pudiera ser mejor, tal vez, pero nosotros tenemos que entender que pasar de pagar casi 30 millones de dólares al año una empresa para lograr que pague más o menos 10 veces eso, 375 millones de dólares al año, creo que es un logro importante. Sin embargo, yo sí te incitaría, como tú bien lo mencionas, a que la sociedad esté dispuesta a que ese diálogo se continúe, que podamos abrir canales de comunicación y que por favor no afectemos a la ciudadanía en general, porque al final del camino lo que necesitamos es que todos continuemos teniendo la capacidad de trabajar
de buscar trabajo y también de que nuestros hijos puedan continuar educándose, porque tenemos que pensar en el futuro del país y continuar ese proceso de recuperación económica que estamos viendo sin lugar a dudas a nivel nacional. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Jorge Almengor, viceministro de Finanzas, Ministerio de Economía y Finanzas, gracias por esta participación.